de hoy, 17 de julio, pero del año 2008, Wow. sí señor, se discutía algo que marcaría lo que estamos viviendo hoy, quizá el inicio de la debacle argentina en materia de enfrentamientos políticos. ¿Por qué? Porque un día como hoy se votaba la resolución 125, esta ley que intentaba aplicarle retenciones móviles a las exportaciones, especialmente a la soja, el trigo, al maíz y al girasol. Retenciones móviles que en el proyecto se pretendía que ante una suba extraordinaria en el precio internacional, la retención suba para, entre otras cosas, recaudar más, para morigerar el aumento de precios hacia el mercado interno y también para destinar parte de ese dinero a sectores puntuales, como puede ser salud, educación, y también es una entrada de divisas, por supuesto, crucial para la economía argentina. En todo ese año 2008... a partir de la presentación del proyecto del entonces Martín Lustó, que... ¿Cómo del entonces Martín Lustó? Del entonces Ministro de Economía. Ministro de Economía, Ministro de Economía, Martín Lustó sigue siendo el mismo. Sigue, aparte, sigue vivo, pero aparentemente había acordado con todos los sectores, con la mesa de enlace, con la sociedad rural, con los sectores del agro, del campo, también del sector empresario, etcétera, etcétera. Bueno, esto parece ser que no fue así, porque la noche donde se vota la... No, pero ¿por qué decís que habían arreglado con todos los sectores? Porque después, cuando uno escucha las declaraciones, por ejemplo, de Alberto Fernández, de Guillermo Moreno en su momento, de Cristina Fernández de Kirchner, aparentemente en una reunión privada le dicen a Lustó: ¿estás seguro que hablaste con todos los sectores? ¿Esto está acordado? Y según la visión de los funcionarios... Pero Guille, pará, yo tengo memoria, digamos, epidérmica de aquello. Vivía allá en Paraná y me cortaban el túnel todos los días. Claro. Mal. Argentina, antes de la votación, vivió un mes de guerra, de preguerra civil. 129 días. Sí. Bueno, entonces digo, ¿cómo habían acordado con todos? Si hubo 2, 3 meses o 4 meses de un conflicto que nos puso al borde de la guerra civil. Claro, pero en diputados había salido. Bueno, está bien, pero ¿de dónde sale que había un acuerdo? No sale. Cuando lo tildan de traidor a Lustó, el argumento es que le habían preguntado: che, ¿vos esto lo hablaste con alguien? ¿Esto está todo pautado? Sí, esta es la solución para el ingreso de divisas argentinas. Él creyó que era la solución. Claro, a eso Recuerdo voy. mucho un acto en la Casa Rosada con un destrato total del entonces Guillermo Moreno sobre Lustó. Bueno, cuando le hace exactamente. Hay que cortarle la cabeza. Justamente, sí. esto se vota en el Senado, 129 días de tractorazos, de cortes en todas las rutas del país. Me acuerdo que en casa había discusión: che, este corte, ¿se banca o no se banca? Yo era muy chico, la verdad no tenía mucha idea. Yo soy el campo. Claro, yo soy el campo. Siempre cuento lo mismo, crucé el túnel caminando. Yo estudiaba en Paraná en ese entonces. Yo soy el campo que me entra en loop. Me cortaban todos los días. Yo somos otra cosa. Todos los días cortaban las rutas y uno dice: bueno, ¿bancamos o no bancamos? ¿Este corte está bien porque protege a la producción o es como cualquier otro corte piquetero? Bueno, todo ese debate que estaba en ese momento llega el día al Senado. 16 de julio empieza la votación y a las 4:25 del 17 de julio del 2008 sucedía el empate 36-36 y le tocaba definir al vicepresidente Julio Cleto Cobos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Mi voto no es positivo, mi voto es en contra. Se cae la 125. Hubo remeras, Sí. Por supuesto. Se vuelven a aplicar las retenciones fijas. Esto inicia la grieta campo-kirchnerismo que va a ser después lo que va a marcar los próximos 15 años o más hasta ahora en la política argentina. El campo que se alza como sector predominante en la discusión política. Todo esto creo que no sé si ya estaba el conflicto con Clarín en ese momento. Bueno, yo estuve cerca de era otro país. Sí. Era otro país. El kirchnerismo no había mostrado hasta entonces el nivel de agresividad que después empieza a mostrar. ¿Por qué? Y esto lo puedo contar porque prácticamente fui testigo, no testigo directo, pero me acuerdo de una conversación con un alto dirigente político 24 horas después. Clarín había tenido hasta ese momento una actitud colaborativa con el gobierno. De hecho, había recibido
había recibido el favor de la fusión Cablevisión multicanal. Sí. Lo que empieza a discutirse en ese momento era la norma digital que iba a adoptar la Argentina. Y había una norma digital norteamericana, que era la que iba a utilizar el grupo Clarín, y había una norma japonesa, que era la que estaba más cerca de elegir el gobierno. Entonces, uno de los factores más importantes de este corte fue, de este conflicto, fue lo que hizo TN en el aliento de los cortes. Acá se hace famoso Alfredo de Angeli. Claro, sí, que aparecía sin un diente. Sin diente, bueno. En un momento le dice Néstor Kirchner a Manieto: levantame los móviles. Levantame los móviles porque me estás multiplicando la protesta a nivel nacional. TN empezó a mostrar los cortes en Entre Ríos, en Gualeguaychú y empezó a multiplicarse esto. El campo empezó a contagiarse y empezó a cortar en todos lados. Y en el momento en el que Néstor Kirchner le plantea a Manieto, que era socio hasta entonces del gobierno, le dice a Manieto: bueno, pero firmame la norma digital. Esto está escrito, está contado. El que fue testigo de eso fue Agustín Rossi. Sí. Agustín Rossi fue testigo de cómo Manieto le dice a Néstor Kirchner: bueno, si vos querés que yo te levante los móviles de TN, firmame la norma digital. Y ahí se pudrió todo entre Clarín y el gobierno. Y ahí es donde Clarín termina fogoneando de una manera prácticamente absoluta el rechazo a la ley. Así es. Bueno, y seguimos con este loop. Uno de los argumentos en contra es que esta modalidad de retención móvil, si la soja bajaba mucho, la retención bajaba mucho, casi a cero, sí, por debajo de los $200, y si subía, podía llegar hasta un casi 50% de la retención. Perdón que agregue un dato: era un momento en que la soja estaba altísima. Altísima, sí. Eran cosecha récord, y ahí el gobierno dice: bueno, podemos tener todos estos, recaudar, morigerar suba interna, tener más divisas extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Se cae las retenciones, vuelven a aplicarse retenciones fijas. Segundo gobierno de Cristina, recuerden que en 2009 pierde las legislativas, pero gana en 2011 con el 54%. Después de la muerte de Néstor, ¿no? Exactamente. Estos 4 años hay crisis internacionales, cae el precio de la soja, hay se termina este superciclo de las commodities, como se le dijo, empiezan los inconvenientes en materia de divisas del último gobierno kirchnerista, empieza el cepo al dólar, hay trabas también para la importación y la exportación, se pierde la competitividad cambiaria, bueno, una serie de problemas que hacen que indefectiblemente cambie el gobierno hacia el gobierno de Mauricio Macri, donde su primer lunes de gobierno elimina las retenciones a un montón de productos, excepto la soja, que solo las redujo temporariamente, lo que marca que por más ideologizada que estén las retenciones, en este contexto es imposible sacarlas porque te quedas sin entrada de un ingreso que es clave para tener algo de plata, de dinero, para poder hacer frente a las obligaciones. En 2018, apenas 2 años y medio después, reimplantó las retenciones por decreto, monto fijo por dólar exportado, después pasó a porcentajes y bueno, termina el gobierno de Mauricio Macri con una crisis cambiaria fenomenal, con una devaluación también gigantesca, por una crisis también en la balanza de pagos, en la salida de dólares, impulsada por el crédito al Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. ¿A dónde vamos ahora? Al gobierno de Alberto Fernández. En este loop gigantesco. ¿Qué hace Alberto cuando llega? Gobierno peronista, aumenta las retenciones apenas asume. Vuelve a poner la soja en el 33% y al trigo y al maíz al 12%. Que en su primer año de gobierno hubo otros tractorazos hacia Buenos Aires y hacia la casa de gobierno. Hubo conflicto también con las exportaciones de carne, también fueron creciendo las cuestiones con la tensión cambiaria, con la distorsión cambiaria que había entre el dólar oficial y el dólar blue, haciendo perder competitividad al gobierno. Llegamos al 2023 con el dólar blend de Sergio Massa, que les permitía algún tipo de mejora en la rentabilidad de las exportaciones, y llegamos finalmente al 2023. Milei en campaña, un 14 de agosto, decía lo siguiente: tu mundo ideal a nivel impositivo, por ejemplo, ¿no habría retenciones en el campo?
Yo dije que de hecho las voy a eliminar. Y ni siquiera estaba hablando de mi mundo ideal teórico. ¿Soja no tendría retención? No, nada tendría retención. Mírame, maíz, Nada. trigo, Nada. algodón. Nada. Pero ¿y cómo vas a mantener el país? ¿Cómo vas a mantener en funcionamiento la maquinaria del país? La Y mirá, maquinaria digamos, burocrática del país. tenés los impuestos con los que te financiás. Y si no te alcanza, baja el gasto público. ¿O acaso vos te vas de caño cuando no te alcanza la guita en tu casa? No. ¿Y por qué se le vas a permitir a los políticos que salgan de caño siendo nosotros los que estamos del otro lado? Digamos, viene un chorro y te afana y le justificás, uy, qué pobre el chorro, se quiere ir de vacaciones a, no sé, Nueva Zelanda. Ey, ¿qué me estás hablando? ¿Y qué haces? ¿Achicás el Estado? Achicar el Estado, claro. Nosotros estamos proponiendo que el ajuste lo pague la política. Proponemos... Ahí estaba, eliminar retenciones y que el ajuste lo haga el Estado. Bueno, hizo todo el ajuste posible en el Estado. Pero no lo pagó la política. Pero no No, pagó. y aunque lo pagó, no alcanzó. No alcanzó, justamente. Esto Y decía, nadie se está yendo de vacaciones a Nueva Zelanda. No, para nada. Claro, esto decía en campaña. Hay algunas acciones que van un poco a favor de lo que decía, porque se elimina retenciones a carnes, a lácteos, redujo también en algunas economías regionales, y redujo también a la soja temporariamente hasta junio del 2025, hace nada. Esto generó que el primer semestre de este año haya sido récord en exportaciones, 64 millones de toneladas de granos fue el resultado de esta primera mitad de año, también fomentado por una buena cosecha después de lo que fue la sequía en 2022-2023, y hace poquito con Luis Majul decía esto. Bajaron parte de las retenciones, supongo que van a seguir bajando, entiendo. Hay un conjunto de bienes no tradicionales, regionales, que se las eliminamos, permanente. Y a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. ¿Vuelven? Sí. Sí, Punto. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. ¿Cómo cambió de campaña a cuando está en el gobierno? Que lo hacen muchos también, muchos políticos, que un discurso se contrapone totalmente cuando se encuentra con la realidad de lo que es llevar adelante un país. Para terminar esta súper efeméride en loop de la política argentina, anoche hay un tuitero, que no importa quién es, se llama Carlos Actisposo, le pregunta a Grok. Le dice, ¿cómo se entiende que el gobierno liberal sostenga un 33% de retenciones a la exportación y 12% al maíz? Grok le dice, hola, desde los principios liberales las retenciones distorsionan el mercado y contradicen la libertad económica que promueve mi ley. Sin embargo, se mantienen por necesidades fiscales urgentes, equilibrar cuentas, acumular reservas y evitar el colapso. Le dice Carlos, ¿y por qué desregulan otros sectores y no el agro? Dice, bueno, es pragmatismo, es un intento de pragmatismo liberal. Los sectores que no están desregulados es porque no hacen al equilibrio fiscal. Entonces, le dice Carlos, ¿es que un gobierno liberal está castigando un sector eficiente por sobre otros que no lo son? Justamente no es un castigo, es una medida pragmática temporal en un contexto de crisis fiscal heredada. Y ahí salta un libertario y dice un McFly y dice, ¿no es un castigo? Sí lo es. A mí no me jodan, esto no es una IA, es un funcionario. Y Grok le responde a ese tuitero. Le dice, aprecio el humor. Las retenciones son pragmáticas para estabilizar finanzas heredadas, no un castigo. El plan liberal es reducirlas. ¿Qué alternativa sugerís para generar divisas sin colapso fiscal? Y esta pregunta que la hace Grok... Colapsó Grok. Claro, esa Explotó. Dijo, ¡pum! Esa pregunta que le hace Grok es la que nos Se hacemos tildó la todos máquina. en la discusión de las retenciones. ¿Qué otro mecanismo de entrada de divisas tenés si no es gravar a la renta extraordinaria que produce el campo por un montón de factores? Principalmente por los productores que invierten capital y tecnificación y demás, pero también por la calidad excepcional del suelo argentino, que es la que brinda la capacidad argentina en tener toda esta serie de rendimientos. Perdóname, no sé si te queda algo. Pero Me queda la última dale. parte. La última parte que es que ¿por qué no pueden eliminar las retenciones tampoco? Porque a pesar de achicar el Estado, porque a pesar de haber hecho un recorte fenomenal, aún con obligaciones pendientes y a pesar de este superávit, algunos dicen ficticios, otros dicen real, las obligaciones que tenemos hacia adelante de mayor superávit fiscal aún, 2,5 para el año que viene, aumentado hacia el 2029 en el programa del Fondo Monetario Internacional,
justamente depende de este ingreso para poder cumplir con esas expectativas. Sin la entrada de divisas por parte del campo es imposible que esto pueda sucederse. Por eso, más allá de toda la discusión, si Argentina no diversifica un poco de dónde va a sacar las divisas, las retenciones van a seguir eternamente en este juego de tire y afloje con un sector como el campo. Pero volviendo a la efeméride. Sí, yo quería volver a eso también. Sí, toda esta voltereta fue para volver al 2008, perdón, que es Connie, la misma discusión. a mí me parece, ahora que justo hablábamos ayer un poco con esto de que está de moda la serie, me parece un buen ejercicio, voy a medio producir en vivo, pero me parece un buen ejercicio esto de efemérides políticas para ver los actores de aquel entonces, dónde están parados hoy. Porque yo me acuerdo, Pichetto, no sé, por ejemplo, fue que lo apretó a Pichetto, Abal Medina, Moreno, Lusto, Cristina, Alberto Fernández, y pensaba en la propia mesa de enlace, en ese entonces, que la Federación Agraria de Bussi se reúna con la sociedad rural de Miggins, era algo impensado. Sí. Eran sectores totalmente opuestos. No sé, es muy loco pensarlo hoy. ¿Dónde están parados o qué están haciendo? Están parados. El próximo audio, Nicolás Pino, que es el presidente de la sociedad rural, se hartó en elogios por la convocatoria del presidente, pero después dijo, también le reclamamos por las retenciones porque no nos dio respuesta. La Federación Agraria, que está presidida por Andrea Sarnari, después está José Volando y Claudio Daniel Lang, decían ayer lo siguiente en este audio de 3 minutos. Bueno, la reunión fue una reunión extensa, estuvimos casi 2 horas con el presidente de la Nación, donde pudimos intercambiar todos los temas de agenda que traíamos y todas las preocupaciones del sector y el compromiso de seguir manteniendo estos encuentros, lo cual valoramos porque he escuchado al sector en su totalidad con todas las problemáticas que tenemos. Bueno, en materia de retenciones también volvió a reiterar el compromiso del presidente de la baja de retenciones y que sea definitiva. No anunció cuándo va a ser, pero era lo que estábamos esperando y no ocurrió. Y respecto al Banco Nación, bueno, también dijo que iba a defender la herramienta, pero en todo lugar donde haya aumentos de impuestos iba a tratar de cerrar las sucursales. No podemos negar que nos dejó un poquito de gusto a poco en el sentido que Federación Agraria, como siempre, planteó el tema de las economías regionales, el INTA, los órganos descentralizados, el tema de agricultura familiar, y lamentablemente en esos puntos él nos dijo que se iba a encargar de acomodar la macro y que el resto de los temas nos teníamos que encargar nosotros. Por eso, en ese sentido, no tenemos esperanza de que haya políticas públicas que nos puedan por lo menos alentar para adelante aquello que tiene que ver con la Federación Agraria. Pero bueno, hay que seguir conversando. Y ahí está la Federación Agraria, está la postura de me encanta el audio de la vaca de fondo. Sí. Están ahí más, el sector, como decía, más combativo dentro de lo que es el campo, pero no hay a priori muestras ni de tractorazo ni de reclamos, si bien hay lugares, por ejemplo en Santa Fe, donde ya se está viendo una ansiedad un poco mayor a las expectativas de mejoras y de políticas públicas, porque están viendo el deterioro. Ayer la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario también ponía el foco sobre esto. Si bien siguen acompañando el proceso de equilibrio fiscal, están viendo que a ellos no le tocó nada todavía, y cuando uno ve las herramientas que le da, por ejemplo, a los bancos y al sistema financiero para hacerse de más capital todavía, interviniendo en dólar futuro, dándole letras con rendimientos extraordinarios, uno está viendo las prioridades de dónde poner la plata, porque las herramientas que le está dando con intereses altísimos en pesos es algo que va a salir de algún lado. Si no es de la emisión, va a ser de alguno de los recortes que está haciendo en el Estado. Pero está bueno volver al 2008 y decir que estamos en la misma discusión hace 17 años. Nada más ni nada menos. Sí, incluso antes de la 125. Sí. De todas maneras, yo respecto a la 125, digo, pasado el tiempo y naturalmente que después me dirá, bueno, pero después se cayó la soja. Bueno, en aquel momento lo que hace el gobierno es tensar en lugar de acordar. Y me parece que perdió una oportunidad histórica es de verdad, y empieza la grieta. Y no había tal no había tal distancia. O sea, no estábamos hablando de Montesco y Capuleto, ¿viste? Era un sector productivo que no quería que le sacaran más plata. Se trataba de bajar la ley.
y no de dividir y profundizar y mezclar todo, porque en aquel momento era la 125, el Grupo Clarín, después la Ley de Medio. Digo, fue mucho. La verdad es que marcaron una distancia con un sector al que identificaron como enemigo, y de verdad entre los enemigos estaba, Hermes Wiener, que apoyaba el campo, estaba la Federación Agraria. Digamos, había una especie de necesidad de agudizar una contradicción que no era tal. El gobierno de Cristina perdió una oportunidad de acordar políticamente. Ayer lo decían dos tipos que tuvieron que ver, Cobos y Pichetto, que fue el que lo apuró a Cobos. Por eso está bueno preguntarse dónde está cada uno. Pichetto hoy no piensa lo que pensaba entonces. Y el kirchnerismo yo creo que tampoco piensa lo que pensaba entonces. Digo, fue un error político, eso le dinamitó al kirchnerismo la posibilidad de avanzar. La cantidad de energía que perdió el gobierno nacional en confrontar internamente contra, ¿viste? Digo, la carta abierta contra Clarín, contra, ¿viste? Digo, la cantidad de conflictos que se inventaron a partir de un tema que era básicamente acordar retenciones. Me parece que nos enseñó el camino de la división. Sí, y la artificial división, ¿no? Y a partir de ahí fue materia de discusión en todos los gobiernos que vinieron, el que la sube, que las baja, que la baja temporalmente, porque dice, bueno, esto me va a salir electoralmente, pero después me doy cuenta que no recibo, que no me entra guita. ¿Pero quién va a discutir que las retenciones son necesarias si el único sector que genera dólares en Argentina es el campo? Y sí. Claro, pasa cuando uno escucha el reclamo de queremos que vaya a cero, que tienda a cero la retención, es imposible. Sí, bueno, pero cuando uno dice tenemos que sacarle el 80% al campo. No, obviamente. Bueno, loco, pará, te están dando los dólares, están produciendo. ¿Qué querés? ¿Abolir la propiedad privada? Digo, de verdad, nadie tomó la Bastilla acá. No. O sea, no hay una revolución, acá hay un equilibrio político con fuerzas que tienen representación de los sectores conservadores, los sectores intermedios y los sectores más extremos. Digo, la verdad, lo que me parece que pasó en la 125 fue la ruptura de ese acuerdo, del acuerdo que te permite avanzar. Y me parece que el kirchnerismo se ganó un enemigo, o se ganó enemigos, que después le impidieron avanzar en política. Porque todo fue... nada fluyó. Todo terminó siendo conflictivo. O se oponían porque se oponían, apoyaban solo porque apoyaban al gobierno. Entonces digo, me parece que lo que hay que aprender de la 125 es que cuando vos tenías posibilidad de negociar, lo dijo ayer Cobo, loco, le habías pedido durante todo el día, loco, bajen la ley, posterguen el debate, no me obliguen a romper y a romper con el gobierno. Y sin embargo, Cristina apretó el acelerador. Y digo, ganó. Después ganó la elección porque murió Néstor. Pero si vos te guías por el desgaste que tenía electoralmente Cristina. Sí. La reflexión final es, no sé quién ganó en ese nadie debate, ganó, pero es nadie que ganó. la sociedad perdimos como locos. No, y el audio ese último que pusiste de los actores actuales del campo, te digo que el futuro no es muy... No. Y el correlato con el presente no es muy esperanzador. Claro, porque uno dice, bueno, el sector productivo va a ser siempre productivo, pero de los que dependen, que son economías regionales y los organismos descentralizados que aportan ciencia y técnica, no se va a ocupar el gobierno. No. O sea, yo me ocupo de la macro, ustedes agárrense como puedan y allí irán los procesos productivos locales. Pero bueno, lindo ejercicio de está bueno, seguir viendo. Me parece muy necesario.